Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 57. Por suerte para la creciente presión arterial de Dumbledore, Harry pronto se cansó de jugar con él. Francamente, le parecía demasiado parecido a acosar a un niño indefenso como para sentirse cómodo con ello. Además, estaba el hecho de que, después de todo, sentía una intensa curiosidad por descubrir por qué Dumbledore lo había buscado después de tantos años. Luna no podía tener razón. Bueno, normalmente la tenía, pero esta vez esperaba que se hubiera equivocado. Aún así, no iba a revelar su identidad a Dumbledore sin más. No, esto debía manejarse con la mayor cautela. Bueno, profesor, comenzó a decir, cuando llegó me comentó que tenía información para el niño que sobrevivió. ¿Por qué no me dice cuál es y me aseguraré de que la reciba? Dumbledore negó con la cabeza, exasperado. No, no, exclamó. Eso sería imposible. Si bien es vital que hable con él, primero debo conocer el secreto de su identidad. A menos que recuerde quién es, ¿cómo podré darle todos los detalles? ¿Y por qué debería hacerlo? Preguntó Harry. ¿Cómo sé que esta información a la que insinúas tendrá algún sentido? ¿Quién sabe? A lo mejor estás mintiendo. Quizá trabajas con sus enemigos. Quizá todo esto sea una treta para desenmascararlo. ¿Eh? Dumbledore fulminó con la mirada al joven. Si bien había perdido mucho respeto en la última década, hacía años que nadie se había atrevido a cuestionarlo de esa manera. No le gustaba, no le gustaba en absoluto. La información que tengo sobre él, dijo lentamente, mientras reflexionaba sobre si hacía lo correcto, tiene que ver con los sucesos que llevaron al ataque que sufrió de niño. La razón por la que se convirtió en el niño que sobrevivió. Parte de esta información está oculta por el encantamiento Fidelius. Sé que la poseo, pero a menos que se me revele el secreto, no puedo recordarla por completo, y mucho menos contársela. Harry miró fijamente a su antiguo director. No dudaba de que Dumbledore sabría por qué Voldemort había atacado a su familia. Sin embargo, se preguntó si esa información podría tener alguna relevancia para él ahora. Sí, seguía sintiendo una intensa curiosidad y deseando desesperadamente esa información, pero, ¿valía la pena revelarle a Dumbledore el secreto de su identidad? Quizás debería simplemente aturdirlo y borrarle la memoria. Sería ridículamente fácil, a pesar de la reputación del hombre como un mago increíblemente poderoso. Al fin y al cabo, el hombre aún estaba bajo sus protecciones, y con la forma en que Harry las había configurado, Dumbledore sería completamente incapaz de defenderse o incluso de atacar a Harry de ninguna manera. Aún así, ¿por qué Voldemort había atacado a Harry cuando era un bebé? Esa era una pregunta que lo atormentaba desde que Hagrid le contó lo sucedido aquella lejana noche de Halloween. Miró fijamente a los ojos de Dumbledore e intentó entrar en su mente con legilimancia. Desafortunadamente, no obtuvo respuesta. Las habilidades de oclumancia de Dumbledore eran demasiado poderosas como para que él pudiera vencerlas. Quizás podría aturdir o encerrar al anciano y luego interrogarlo bajo los efectos del Veritaserum. Sí, claro, pensó con desdén. Como si tuviera Veritaserum. Desafortunadamente, no podía comprarlo, ya que su venta era ilegal en Estados Unidos. Probablemente podría prepararlo él mismo. Sus habilidades con las pociones habían mejorado drásticamente desde que encontró un profesor que no fuera Snape, pero la maldita poción tardaba un ciclo lunar completo en madurar. También existía la posibilidad de que Dumbledore pudiera resistirla usando oclumancia. De acuerdo, espetó de repente. Estaba bastante enfadado consigo mismo por haber caído en la trampa de Dumbledore. Puedo contarte el secreto. ¡Excelente!, exclamó Dumbledore, perdiendo la mirada fulminante que lo había acompañado desde el fallido ataque de legilimancia de Harry. Comenzó a sonreír radiante, con su característico brillo en los ojos de nuevo en todo su esplendor. Pero primero, continuó Harry, vamos a redactar un pequeño contrato. Con validez mágica, por supuesto. Seguro que ya los conoces. ¿Un contrato?, preguntó Dumbledore. ¿Por qué necesitaríamos un contrato? El encantamiento Fidelius solo oculta la identidad del niño que sobrevivió. No te servirá de nada si decides revelar su paradero a alguien. Imagínate, lo siguiente que sabrás es que los mortífagos atacarán esta calle y matarán a todos sus habitantes. No necesitan saber quién es el niño que sobrevivió si todos están muertos. ¿Verdad? Les aseguro que es muy improbable que eso suceda, dijo Dumbledore. ¿Y qué significan exactamente para mí tus garantías?, preguntó Harry.
En lo que a mí respecta, tus garantías valen menos que un cubo de orina tibia. Muy bien, dijo Dumbledore con rigidez. Estaba bastante enfadado por la vulgaridad del chico, pero por desgracia no podía hacer nada al respecto en ese momento. Redacta tu contrato. Capítulo 58. Luna estaba ocupada rebuscando entre cajas cuando Harry irrumpió en su habitación. Había estado observando la conversación de Harry con Dumbledore, pero al igual que él, el interés que sentía por ver a Dumbledore humillado se desvaneció rápidamente al cabo de unos minutos. Ahora, rebuscaba con entusiasmo entre la multitud de cajas que su padre le había dejado. Después de que Luna se mudara con Harry, Xenopilius Lovegood adoptó un estilo de vida bastante nómada. Vendió su casa, subcontrató sus servicios de imprenta y parecía feliz de no pasar nunca más de unos días en un mismo lugar. Esto significaba que Luna había terminado cargando con todos los años de material de investigación, libros y objetos esotéricos que Xeno había coleccionado. Por supuesto, esto le resultaba útil cuando necesitaba consultar algo que él le había contado años atrás. Información que seguramente estaría en algún lugar de sus archivos. Ahora, si tan solo pudiera encontrarla. Ella alzó la vista cuando Harry entró en la habitación. ¿No decía la frase un cubo de saliva caliente? Preguntó. No, dijo. John Nance Garner dijo mear. Era solo un eufemismo para ser un poco más educado. Era eso o decirle que confiaba en él hasta donde me lo permitiera la fuerza de uno de mis pedos. Se dejó caer pesadamente en la cama. ¿Qué te parece? Le preguntó. Podrías haber sido más educado. No es que no fuera entretenido. No creo que Dumbledore esté acostumbrado a que nadie sea tan grosero con él, dijo. Sí, bueno, quería ver cuánto deseaba encontrarme y. También fue algo catártico, dijo Harry. ¿Catártico? ¿Por qué? Preguntó Luna. Harry suspiró profundamente. Esa sería una conversación muy larga, sobre todo relacionada con mis años en Hogwarts. Ahora mismo necesito redactar un contrato rápido y he venido a buscar el formulario. Miró a su alrededor. La habitación estaba increíblemente desordenada. Él y Dobby habían desempacado casi todo el contenido de su vieja y fiel mochila en su búsqueda de los libros que detallaban el encantamiento Fidelius, y aún no habían tenido tiempo de guardarlo todo. Había pilas de libros, papeles, equipo diverso y ropa esparcidos al azar entre montones y montones de galeones de oro sueltos, tirados por todas partes. Debería hacer algo al respecto. ¿Por qué no había cambiado todos esos galeones a dólares estadounidenses? Bueno, no es que los necesitara, y no estaba de más tener una buena reserva de monedas de oro como parte de su kit de emergencia. Tuvo que apartar varias pilas de papeles antes de poder abrir la cómoda. El contrato, que casi nunca usaba, estaba en el fondo del cajón más bajo. Ya casi nadie usaba contratos con refuerzo mágico, pero hacía tiempo que había tenido un cliente que insistió en que se redactara uno antes de encargarle a Harry la protección de su casa. No se habría molestado, pero este era uno de los pocos clientes que se tomaban en serio la protección. Trabajos así eran bastante raros y, además, el contrato solo cubría cosas que él habría hecho de todos modos. Por suerte, aún conservaba por ahí algunos papeles con encantamientos mágicos. Solo tenía que redactar los términos, aplicar los encantamientos de sellado y que Dumbledore lo firmara. ¿Necesitas ayuda para redactar el contrato?, preguntó Luna. No lo creo, respondió Harry. Debería ser bastante sencillo. Mi identidad está protegida por el Fidelius, así que lo único que necesita es que no pueda revelar ni dar a nadie información sobre mí ni sobre mi paradero. Si tiene que volver aquí por cualquier motivo, debe asegurarse de que nadie se entere de su visita y de que nadie lo siga. No puede hablar de mí con nadie. No puede, ¿qué más se necesita? Quizás una cláusula que le prohíba mentirme jamás. Que nunca intente averiguar quién es mi guardián del secreto y, si lo descubre por accidente o lo que sea, que jamás intente persuadirlo ni manipularlo para que se lo cuente a nadie. Miró a Luna un instante, pensativo. Y suponiendo que algo me ocurra, debe asegurarse de que mi guardián del secreto esté a salvo. Luna frunció el ceño y ordenó. Cancelad la última. ¿Por qué?, preguntó Harry. En caso de que te ocurra algo, realmente no quiero que Dumbledore intente protegerme. Prefiero que se mantenga lo más lejos posible de mí. Sí, por supuesto, tienes toda la razón, dijo Harry, pensando en cómo Dumbledore se había asegurado de mantenerlo a salvo después de que sus padres fueran asesinados. Bueno, creo que con eso bastará. Lo redactaré y haré que Dumbles lo firme, dijo. Capítulo 59.
Harry volvió a entrar en la habitación donde Dumbledore lo esperaba pacientemente y le entregó el contrato que había redactado apresuradamente. Lee esto, después de que lo firmes te diré dónde puedes encontrar a tu niño que vivió, afirmó. Dumbledore examinó el contrato rápidamente, escaneándolo. La mayor parte parece bastante razonable. Sin embargo, debo poder hablar con mis aliados sobre el hecho de haberlo encontrado. Encontrar al niño que sobrevivió supondrá un increíble impulso moral para quienes se oponen a Voldemort. Debo tener la libertad de hacer al menos eso. No, me temo que es una situación de todo o nada. O firmas eso, o te borraré los detalles de esta reunión y te dejaré ir. Dumbledore parecía a punto de discutir, pero una sola mirada al rostro de Harry bastó para convencerlo de que estaba perdiendo el tiempo. Muy bien, dijo mientras sacaba una pluma para firmar el contrato. Un segundo, dijo Harry. Todavía necesito añadir los encantamientos contractuales habituales que lo harán mágicamente ejecutable. Harry comenzó a golpear el contrato con el lápiz que había estado sosteniendo todo el tiempo, murmurando entre dientes. Tras unos minutos, le entregó el contrato a Dumbledore y le dijo: «Aquí tienes, ya puedes firmarlo». Dumbledore miró fijamente al joven. ¿Cómo hiciste eso sin varita?», preguntó. Los encantamientos contractuales eran bastante complejos e incluso él, con todos sus años de experiencia, jamás intentaría realizarlos sin una varita. Harry pareció sorprendido, como si no tuviera ni idea de lo que el hombre estaba diciendo. Luego miró el lápiz que sostenía y se echó a reír. «Vaya, parece que no sales mucho. ¿Verdad? Mi querido profesor, esto es una varita», dijo mientras sostenía su lápiz frente a él. Parecía un lápiz Muggle perfectamente normal, negro con letras doradas en el lateral que lo identificaban como un lápiz HB. Obviamente, no se había usado mucho, ya que la punta estaba perfectamente afilada y su longitud indicaba que nunca se había sacado punta. Los magos de aquí, en Estados Unidos, siempre han creído en integrarse con la población no mágica. Por lo tanto, bueno, ¿por qué querrías llevar una varita que parece una varita? Aquí todos usan varitas con forma de lápiz o bolígrafo. Deberías haber visto las burlas que recibí la primera vez que saqué mi vieja varita de Ollivander en el campamento de verano. Todos los demás niños me preguntaban por qué llevaba la varita de mi abuelo. Durante semanas me llamaron así, abuelo. Dumbledore se sobresaltó al darse cuenta de que el joven había estado sujetando el lápiz durante toda la conversación. Lo habían apuntado con la varita sin que se percatara. No me gustan las que parecen bolígrafos. Les ponen una capa que las hace parecer y sentirse como un bolígrafo de metal o plástico. Las que parecen lápices se sienten mucho más naturales, como las varitas de madera a las que estás acostumbrado. Esta incluso está hecha de acebo, igual que mi antigua varita. Incluso puedes escribir con ella si no tienes otra opción, pero no es muy recomendable. Cambiar las minas puede ser un poco engorroso. Dumbledore suspiró. Tal vez se estaba haciendo demasiado viejo. Se frotó los ojos cansados y firmó el contrato. «Excelente», dijo Harry mientras guardaba el contrato con cuidado. «Ahora, supongo que tengo que hacer mi parte». Sacó un trozo de papel e hizo una pausa. Pareció increíblemente reacio por un momento, luego le entregó el papel a Dumbledore con un suspiro. Dumbledore miró el papel y de repente una enorme sonrisa iluminó su rostro. «Harry, mi querido hijo. No te imaginas lo bien que me hace verte después de tantos años». Harry le arrebató el papel a Dumbledore, lo llevó al fregadero de la cocina y le prendió fuego. Esperó a que se consumiera por completo, luego recogió los restos y los aplastó entre los dedos antes de abrir el grifo y enjuagarlos. «Creo que tenías algo que decirme», afirmó. «Ah, sí, por supuesto que sí», dijo Dumbledore, algo sorprendido. De repente parecía mucho mayor y más cansado que hacía un momento. Dumbledore cerró los ojos y ocultó el rostro entre sus largas manos. Harry lo observó, pero aquella inusual señal de agotamiento, o tristeza, o lo que fuera, no logró conmoverlo. Dumbledore bajó las manos y observó a Harry a través de sus gafas de media luna. «Ha llegado el momento», dijo, «de contarte lo que debí haberte contado hace años, Harry. Siéntate, por favor. Voy a contártelo todo. Puede que te enfades al oír algunas de las cosas que te voy a contar, pero, solo te pido un poco de paciencia. Tendrás la oportunidad de despotricar contra mí, de hacer lo que quieras, cuando haya terminado. No te lo impediré». Harry lo miró fijamente por un momento, luego se dejó caer de nuevo en la silla frente a Dumbledore y esperó. Capítulo 60. Dumbledore miró a lo lejos un instante, luego volvió a mirar a Harry y dijo: «Hace 15 años llegaste a Hogwarts, Harry, sano y salvo, tal como lo había planeado». «Bueno, no del todo sano.
Habías sufrido. Sabía que lo harías cuando te dejé en la puerta de tus tíos. Sabía que te estaba condenando a 10 años oscuros y difíciles. Hizo una pausa. Harry no dijo nada, aunque su mente daba vueltas. 10 noches oscuras y griega. Dumbledore lo sabía perfectamente. Podrías preguntarte, y con razón, ¿por qué tuvo que ser así? ¿Por qué ninguna familia mágica te acogió? Muchas lo habrían hecho con mucho gusto, se habrían sentido honradas y encantadas de criarte como a un hijo. Mi respuesta es que mi prioridad era mantenerte con vida. Corrías más peligro que nadie, pero yo lo sabía. Voldemort había sido derrotado hacía unas horas, pero sus seguidores, y muchos de ellos eran casi tan terribles como él, seguían sueltos, furiosos, desesperados y violentos. Y yo también tenía que tomar una decisión con respecto a los años venideros. ¿Creía que Voldemort se había ido para siempre? No. No sabía si pasarían 10, 20 o 50 años antes de que regresara, pero estaba seguro de que lo haría, y también estaba seguro, conociéndolo como lo conocía, de que no descansaría hasta matarte. Sabía que el conocimiento de la magia de Voldemort era quizás más extenso que el de cualquier mago vivo. Sabía que incluso mis hechizos y encantamientos protectores más complejos y poderosos probablemente no serían invencibles si alguna vez recuperaba todo su poder. Pero yo también sabía dónde Voldemort era débil. Y así tomé mi decisión. Estarías protegido por una magia ancestral que él conoce, que desprecia y que, por lo tanto, siempre ha subestimado, para su desgracia. Me refiero, por supuesto, al hecho de que tu madre murió para salvarte. Te otorgó una protección duradera que él jamás esperó, una protección que aún hoy podría correr por tus venas. Por consiguiente, deposité mi confianza en la sangre de tu madre. Te entregué a su hermana, su única pariente viva. Nunca me quiso, dijo Harry al instante. Nunca le importé un comino. Pero ella te llevó, le interrumpió Dumbledore. Puede que te haya llevado a regañadientes, con furia, de mala gana, con amargura, pero aún así te llevó, y al hacerlo, selló el hechizo que te puse. El sacrificio de tu madre convirtió el vínculo de sangre en el escudo más fuerte que podía darte. Todavía no, mientras pudieras seguir llamando hogar al lugar donde corría la sangre de tu madre, allí Voldemort no podía tocarte ni hacerte daño. Derramó su sangre, pero esta perduró en ti y en su hermana. Su sangre se convirtió en tu refugio. Solo necesitabas regresar allí una vez al año, pero mientras lo consideraras tu hogar, mientras estuvieras allí, él no podía hacerte daño. Tu tía lo sabía. Le expliqué lo que había hecho en la carta que te dejé en la puerta de su casa. Ella sabía que permitirte quedarte en su casa bien pudo haberte mantenido con vida durante todos esos años. Hace 15 años, continuó Dumbledore, llegaste a Hogwarts, quizá no tan feliz ni tan bien alimentado como me hubiera gustado, pero vivo y sano. No eras un principito mimado, sino un chico tan normal como podía esperar dadas las circunstancias. Hasta ahora, mi plan estaba funcionando bien. Y entonces, bueno, recordarás los sucesos de tu primer año en Hogwarts con la misma claridad que yo. Superaste con creces el desafío que se te presentó y, mucho antes de lo que yo había previsto, te encontraste cara a cara con Voldemort. Sobreviviste una vez más. Hiciste más. Retrasaste su regreso a la plenitud de su poder. Libraste una batalla épica. Estaba más orgulloso de ti de lo que puedo expresar. Sin embargo, mi maravilloso plan tenía un fallo, dijo Dumbledore. Un fallo evidente que, incluso entonces, sabía que podría echarlo todo a perder. Aún así, consciente de la importancia de que mi plan triunfara, me prometí que no permitiría que ese fallo lo arruinara. Solo yo podía evitarlo, así que solo yo debía ser fuerte. Y aquí estaba mi primera prueba, mientras yacías en la enfermería, débil tras tu lucha con Voldemort. No entiendo lo que dices, dijo Harry. ¿No recuerdas haberme preguntado, mientras estabas en la enfermería, por qué Voldemort había intentado matarte cuando eras un bebé? Harry asintió. ¿Debía habértelo dicho entonces? Harry se quedó mirando los ojos azules y no dijo nada. Capítulo 61. ¿Aún no ves el fallo en el plan? No, quizá no. Bueno, como sabes, decidí no responderte. 11 años, me dije, era demasiado pronto para saberlo. Nunca tuve la intención de decírtelo cuando tenías 11 años. El conocimiento sería demasiado para una edad tan temprana. Debí haber reconocido las señales de peligro entonces. Debí preguntarme por qué no me sentí más perturbada por el hecho de que ya me hubieras hecho la pregunta a la que sabía que, algún día, tendría que dar una respuesta terrible.
Debía haber reconocido que estaba demasiado contenta como para pensar que no tenía que hacerlo ese día en particular. Eras demasiado joven, muchísimo más joven. Y así comenzamos tu segundo año en Hogwarts. Y una vez más te enfrentaste a desafíos que ni siquiera los magos adultos han afrontado. Una vez más, superaste mis expectativas más ambiciosas. Sin embargo, no volviste a preguntarme por qué Voldemort te había dejado esa marca. Hablamos de tu cicatriz, sí, estuvimos a punto de abordar el tema. ¿Por qué no te lo conté todo? Bueno, me pareció que 12 años, después de todo, no eran mucho mejores que 11 para recibir tal información. Te permití marcharte, ensangrentado, exhausto pero eufórico, y si sentí una leve inquietud por haberte dicho algo entonces, tal vez se disipó rápidamente. Eras tan joven, ¿sabes? Y no podía permitirme empañar aquella noche de triunfo. ¿Lo ves, Harry? ¿Ves ahora el fallo en mi brillante plan? Había caído en la trampa que había previsto, la que me había dicho a mí mismo que podía evitar, que debía evitar. No, me importabas demasiado, dijo Dumbledore con sencillez. Me importaba más tu felicidad que el que supieras la verdad, más tu tranquilidad que mi plan, más tu vida que las vidas que podrían perderse si el plan fracasaba. En otras palabras, actué exactamente como Voldemort espera que actuemos los necios que disfrutamos actuando. ¿Acaso hay justificación? Reto a cualquiera que te haya observado como yo, y te he observado con más atención de la que puedas imaginar, a que no desee evitarte más dolor del que ya has sufrido. ¿Qué me importaba si en un futuro incierto masacraban a multitud de personas y criaturas anónimas, si en el presente estabas vivo, sano y feliz? Jamás imaginé que tendría entre manos a una persona así. Entramos en tu tercer año. Observé desde lejos cómo luchabas contra los dementores, cómo encontraste a Sirius, descubriste quién era y lo rescataste. Debía decírtelo entonces, en el momento en que habías arrebatado triunfalmente a tu padrino de las garras del ministerio. Pero ahora, a los 13 años, se me acababan las excusas. Puede que seas joven, pero habías demostrado ser excepcional. Mi conciencia estaba intranquila, Harry. Sabía que el momento llegaría pronto. Pero saliste del laberinto en tu cuarto año, después de haber visto morir a Cedric Diggory, después de haber escapado tú mismo de la muerte por un pelo, y no te lo dije, aunque sabía que, ahora que Voldemort había regresado, debía hacerlo pronto. Luego desapareciste y perdí mi oportunidad. Te he buscado durante muchos años y ahora, esta noche, sé que llevas mucho tiempo preparado para el conocimiento que te he ocultado durante tanto tiempo, porque has demostrado que debería haberte impuesto esta carga antes. Mi única defensa es esta. Te he visto luchar bajo más cargas que ningún otro estudiante que haya pasado por esta escuela y no pude obligarme a añadir otra, la mayor de todas. Harry esperó, pero Dumbledore no habló. Sigo sin entender. Voldemort intentó matarte cuando eras niña debido a una profecía hecha poco antes de tu nacimiento. Sabía que la profecía existía, aunque desconocía su contenido completo. Se propuso matarte cuando aún eras una bebé, creyendo que así cumplía los términos de la profecía. Descubrió, para su desgracia, que estaba equivocado, cuando la maldición que pretendía matarte se volvió en su contra. Y así, desde que recuperó su cuerpo, y en particular desde tu extraordinaria huida de él en el cementerio, ha estado decidido a escuchar esa profecía en su totalidad. Esta es el arma que ha buscado con tanto ahínco desde su regreso. El conocimiento de cómo destruirte. De hecho, poco después de tu desaparición, irrumpió en el departamento de misterios. Buscaba la profecía, etiquetada con su nombre y el tuyo, pero se topó con las defensas, que reaccionaron con bastante vigor. Sorprendentemente. La profecía se hizo añicos durante el caos, pero lo que se rompió fue simplemente el registro de la profecía que guardaba el departamento de misterios. Pero la profecía fue hecha a alguien, y esa persona tiene los medios para recordarla a la perfección. ¿Quién lo oyó? Preguntó Harry, aunque creía saber ya la respuesta. Sí, dijo Dumbledore. Una noche fría y lluviosa, hace 26 años, en una habitación sobre la taberna Cabeza de Puerco. Había ido a ver a una aspirante al puesto de profesora de adivinación, aunque me oponía a que se siguiera impartiendo la asignatura. La aspirante era la tataranieta de una vidente muy famosa y con un don extraordinario, y pensé que era una muestra de cortesía conocerla. Me decepcionó. Me pareció que no poseía ni rastro de ese don. Le dije, espero que con cortesía, que no la consideraba adecuada para el puesto. Me di la vuelta para marcharme. Capítulo 62. Dumbledore se puso de pie y rebuscó en sus bolsillos un rato. Sacó una pequeña caja negra que dejó en el suelo.
Casi la olvido en mi prisa por llegar hasta usted. Por suerte, recordé traerla conmigo a tiempo. Como todavía no me está permitido hacer magia en su casa, ¿sería tan amable de colocar su varita sobre ella y realizar un hechizo estándar de reversión de encogimiento? Dijo. Harry lo hizo y la caja se expandió hasta convertirse en un elegante baúl negro. Dumbledore se inclinó, abrió la tapa y sacó de su interior una palangana de piedra poco profunda, tallada con runas en los bordes. Dumbledore regresó al escritorio, colocó el pensadero sobre él y se llevó la varita a la sien. Hizo una pausa. Esto no es propiamente magia activa. ¿Activará tus protecciones si borro un recuerdo? Preguntó. Harry agitó su varita y lanzó algunos hechizos. Ahora no funcionará, dijo. He configurado las protecciones para que solo puedas lanzar un hechizo. Puedes hacerlo ahora. Dumbledore volvió a colocar su varita en su sien. De ella extrajo finísimos hilos plateados de pensamiento que se aferraban a la varita y los depositó en el recipiente. Se sentó de nuevo tras su escritorio y observó sus pensamientos arremolinarse y flotar dentro del pensadero por un instante. Luego, con un suspiro, alzó la varita y tocó la sustancia plateada con la punta. Una figura emergió de ella, envuelta en chalés, con los ojos magnificados hasta alcanzar un tamaño descomunal tras sus gafas, y giró lentamente, con los pies en el lavabo. Pero cuando Neville Trelawney habló, no lo hizo con su habitual voz etérea y mística, sino con el tono áspero y ronco que Harry le había oído usar una vez antes. Aquel que tiene el poder para vencer al Señor Oscuro se acerca, nacido de aquellos que lo han desafiado 3 veces, nacido cuando muere el 7º mes, y el Señor Oscuro lo marcará como su igual, pero él tendrá un poder que el Señor Oscuro desconoce, y uno de los dos deberá morir a manos del otro, pues ninguno puede vivir mientras el otro sobreviva. Aquel que tiene el poder para vencer al Señor Oscuro nacerá cuando muera el 7º mes. La profesora Trelawney, que giraba lentamente, se hundió de nuevo en la masa plateada de abajo y desapareció. El silencio era absoluto. Ni Dumbledore ni Harry emitieron un solo sonido. «¿Profesor Dumbledore?», preguntó Harry en voz muy baja, pues Dumbledore, que seguía mirando el pensadero, parecía completamente absorto en sus pensamientos. Eso significaba. ¿Qué significaba eso? Eso significaba, dijo Dumbledore, que la persona que tenía la única posibilidad de derrotar a Lord Voldemort para siempre había nacido a finales de julio, hace casi 26 años. Este niño sería hijo de padres que ya habían desafiado a Voldemort 3 veces. ¿Significa, yo?, preguntó Harry. Dumbledore lo observó un instante a través de sus gafas. Lo extraño, Harry, dijo en voz baja, es que puede que no se refiriera a ti en absoluto. La profecía de Seville podría haberse aplicado a 2 chicos magos, ambos nacidos a finales de julio de ese año, ambos compadres en la Orden del Fénix, ambos grupos de padres que escaparon por poco de Voldemort 3 veces. Uno, por supuesto, eras tú. El otro era Neville Longbottom. Entonces, ¿podría no ser yo?, dijo Harry. Me temo, dijo Dumbledore lentamente, con la mirada como si cada palabra le costara un gran esfuerzo, que no hay duda de que eres tú. Pero usted dijo, Neville también nació a finales de julio, y su madre y su padre. Estás olvidando la siguiente parte de la profecía, la característica final que identificaría al chico que podría vencer a Voldemort. El propio Voldemort lo marcaría como su igual. Y así lo hizo, Harry. Te eligió a ti, no a Neville. Te dio la cicatriz que ha resultado ser tanto una bendición como una maldición. Pero puede que se haya equivocado, dijo Harry. Puede que haya marcado a la persona equivocada. Eligió al chico que consideraba más peligroso para él, dijo Dumbledore. Y fíjate en esto, Harry. No eligió al sangre pura, que, según su credo, es el único tipo de mago que merece la pena ser o conocer, sino al mestizo, como él. Se vio reflejado en ti antes incluso de haberte visto, y al marcarte con esa cicatriz, no te mató, como pretendía, sino que te dio poderes y un futuro que te han permitido escapar de él no una, sino varias veces hasta ahora. Algo que pocos magos han logrado. Entonces, ¿por qué lo hizo?, preguntó Harry. ¿Por qué intentó matarme cuando era un bebé? Debería haber esperado a ver si Neville o yo parecíamos más peligrosos cuando fuéramos mayores y haber intentado matar a quien fuera entonces. Capítulo 63. Ese podría haber sido, en efecto, el curso más práctico, dijo Dumbledore, salvo que la información de Voldemort sobre la profecía era incompleta. La posada cabeza de puerco, que Seville eligió por su bajo precio, ha atraído desde hace tiempo a una clientela, digamos, más interesante que las 3 escobas. Es un lugar donde nunca se puede estar seguro de que nadie te esté escuchando.
Claro que, cuando salí a encontrarme con Sybil Trelawney, no imaginaba que oiría nada que valiera la pena escuchar. Nuestra única suerte fue que el espía fue descubierto poco después de que comenzara la profecía y expulsado del edificio. Entonces solo escuchó. Solo oyó el principio, la parte que anunciaba el nacimiento de un niño en julio, hijo de padres que habían desafiado a Voldemort 3 veces. Por consiguiente, no pudo advertir a su amo de que atacarte supondría el riesgo de transferirte el poder y convertirte en su igual. Así pues, Voldemort nunca supo que atacarte podría entrañar peligro, que quizás sería prudente esperar, averiguar más. No sabía que tendrías un poder que el Señor Oscuro desconoce, pero no es cierto. Dijo Harry con una voz extrañamente tranquila. No tengo ningún poder que él no tenga. Hay una sala en el departamento de misterios, interrumpió Dumbledore, que permanece cerrada con llave en todo momento. Contiene una fuerza a la vez más maravillosa y más terrible que la muerte, que la inteligencia humana, que las fuerzas de la naturaleza. Es también, quizá, el más misterioso de los muchos temas de estudio que allí se encuentran. Es el poder que reside en esa sala, el mismo que tú posees en tal cantidad y que Voldemort no tiene en absoluto. Era tu corazón. El amor que albergabas en él. Harry cerró los ojos. Preguntó, sin importarle mucho la respuesta. El final de la profecía, era algo sobre, ninguno de los dos puede vivir. Mientras que el otro sobrevive, dijo Dumbledore. Entonces, dijo Harry, según tú, eso significa que uno de nosotros tiene que matar al otro. ¿Al final? Sí, dijo Dumbledore. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló, hasta que Harry estalló de repente. Harry miró a Dumbledore con incredulidad. ¿Eso es todo? Preguntó con tono de absoluta incredulidad. ¿Eso es todo lo que tienes? ¿La razón por la que Voldemort ha estado intentando matarme durante todos estos años? ¿Unas cuantas líneas de palabrería sin sentido de una borracha farsante? El simple hecho de que lo dijera durante una maldita entrevista de trabajo, eso ya debería haber sido una enorme señal de alerta para ti. Harry, te aseguro que la profecía es verdadera. Escaneé la mente de la profesora Trelawney justo después de que la pronunciara. No recordaba en absoluto haber dicho esas palabras. Eso, unido a la forma en que lo dijo, tenía todas las características de una profecía verdadera. Hubiera sido completamente imposible que alguien, y mucho menos ella, la fingiera. ¿De verdad? Preguntó Harry. ¿Cuánto estás dispuesto a apostar a eso? Porque yo estoy dispuesto a apostar lo que quieras a que puedo falsificar una profecía igual de bien. Mi querido hijo, te aseguro que no hay manera, para allá. Espetó Harry mientras sacaba su varita y golpeaba a Dumbledore con un hechizo. Unos minutos después, Dumbledore reaccionó de repente. Sintió como si se hubiera quedado dormido un instante. ¿Qué acaba de pasar? Preguntó. No es gran cosa, solo quería demostrar algo. Ahora, profesor, le agradecería que echara un vistazo a este aparato. Se llama videocámara, considérela la versión Muggle de un pensadero, y si mirara la pantalla de ahí, tal vez vea algo que le interese. Harry le entregó la videocámara a Dumbledore y pulsó el botón de reproducción. Dumbledore casi deja caer el pequeño aparato cuando empezó a grabar. Se quedó atónito al verse en la diminuta pantalla. Se veía sentado en la misma mesa donde seguía sentado, pronunciando palabras que no recordaba haber dicho en absoluto. Allí estaba, repitiendo algo con el mismo tono áspero con el que Trelawney había hecho su profecía. El gran abejorro descubrirá el día en que Oriente se encuentra con Occidente y el Sol parte la luna que no es tan inteligente como cree. ¿Cómo es esto posible? Balbuceó. Fue ridículamente fácil, dijo Harry. Lo único que necesitaba era un hechizo de compulsión para leer en voz alta lo que había escrito en este papel, una simple tontería. Añádele un hechizo de cambio de voz para darle ese tono tan áspero y, para rematar, un hechizo de obliviación temporal para que un legilimens viera que no recordabas haberlo dicho. Un apaño chapucero, pero aún así, creo que he conseguido recrear los efectos de la profecía de Trelawney. Además, ya sabrás lo fácil que es lanzar un hechizo con antelación y añadirle un activador. Trelawney solo tenía que conseguir que se lo lanzaran antes de su entrevista contigo, configurarlo para que se activara al decir cierta palabra, ¿y sabes lo que le pasó? ¿Qué? Preguntó Dumbledore, a pesar de sí mismo. Empleo. Una maravillosa sinecura. Un trabajo instantáneo, probablemente para el resto de su vida. Uno en el que apenas tiene que trabajar. Solo encender el incienso y asustar a unos cuantos adolescentes con ridículas profecías de su muerte un par de veces por semana.
Bastante brillante por su parte, debo decir. Harry, olvidas que parte de la profecía ya se ha cumplido. Estabas claramente marcado. La cicatriz en tu cabeza fue causada por Voldemort. Por favor. No me digas que nunca has oído hablar de las profecías autocumplidas. Vamos, toma a cualquier psicópata asesino y dile que solo hay una persona en el mundo capaz de derrotarlo. Si te cree, tarde o temprano irá a atacarla. Al menos uno de ellos morirá, el superviviente seguramente quedará con algunas cicatrices, y entonces podrás afirmar tranquilamente que tu profecía se cumplió. Para mí, es una completa estupidez, afirmó Harry. Hubo un tiempo en que habría estado de acuerdo contigo, Harry, dijo Dumbledore. Desafortunadamente, con el paso de los años he llegado a la inevitable conclusión de que la profecía se cumple. Voldemort jamás ha estado ni cerca de ser derrotado por nadie. Solo tú has sido capaz de vencerlo. Harry iba a interrumpir cuando Dumbledore alzó la mano. Escúchame, por favor, dijo. No me refiero solo a la noche en que mató a tus padres. No olvides que también lograste frustrar sus planes de robar la piedra filosofal. Fuiste tú quien derrotó a su sombra y mató al basilisco que aterrorizaba a Hogwarts. Fuiste tú, Harry, quien logró escapar de él después de que te secuestrara durante el torneo de los Tres Magos. Allí estabas, herido, sangrando, sin un aliado a la vista. ¿Qué hiciste? No solo lograste mantenerlo a raya en un duelo, sino que también conseguiste escapar. Y por si fuera poco, también lograste recuperar el cuerpo del pobre Cedric. Ningún otro mago en el mundo, ni siquiera yo, puede afirmar haber hecho tanto contra Voldemort como tú. Eres tú, Harry. Eres el único que puede derrotar a Lord Voldemort. Harry se quedó mirando fijamente a Dumbledore durante un largo rato y luego hizo algo que lo sorprendió. Era lo último que Dumbledore esperaba que hiciera. Harry Potter comenzó a reír. Capítulo 64. Dumbledore miraba fijamente al chico al que había buscado durante años. Harry Potter estaba sentado frente a él, riendo a carcajadas. De vez en cuando, dejaba de reír, miraba el rostro de Dumbledore y volvía a reír. Huelga decir que Dumbledore estaba algo preocupado. El pobre Harry no había asimilado bien la noticia de su destino. Sin duda, el chico se había derrumbado bajo la presión causada por las revelaciones de Dumbledore. Por desgracia, poco podía hacer. Las restricciones que Harry le había impuesto implicaban que, si lanzaba un simple hechizo tranquilizador sobre él, las protecciones lo expulsarían inmediatamente de la casa. No le quedaba más remedio que contemplar el rostro risueño de Harry y esperar a que dejara de reír. Probablemente Harry tardó solo unos minutos en dejar de reír, pero a Dumbledore le pareció una eternidad. Finalmente, la risa de Harry se apagó y se enderezó, secándose las lágrimas de la cara. Lo siento, no pude evitarlo, dijo el chico mientras soltaba unas cuantas risitas más. ¿Estás bien?, preguntó Dumbledore preocupado. Quizás un vaso de agua. No, estoy bien, dijo Harry. Solo tuve una idea graciosa. ¿Qué te pareció tan gracioso, Harry? Al fin y al cabo, estábamos hablando de un tema extremadamente serio. Harry se recobró un poco la compostura y miró fijamente a Dumbledore. Sí, lo éramos, y la cosa es que, bueno, casi todo lo que me contaste me enfureció. No tienes ni idea de cuántas veces estuviste a punto de que te lanzaran un hechizo. Solo ese comentario sobre los 10 años oscuros y difíciles, Harry se detuvo y negó con la cabeza. Levantó la mano con el pulgar y el índice separados apenas unos milímetros. Estuve a punto de tirarte por la ventana justo cuando dijiste eso. Dumbledore estaba desconcertado. ¿Por qué te molestó tanto eso, Harry? Eras demasiado joven para recordar cómo era vivir en el mundo mágico. No podías haber echado de menos lo que no recordabas, así que, quiero decir, incluso ahora eliges vivir en el mundo Muggle. Seguramente no puede ser tan malo como me lo imagino. Harry miró a Dumbledore como si estuviera loco. ¿A eso te referías con oscuro y terrible? ¿Vivir en el mundo Muggle? Sí, por supuesto, dijo Dumbledore. Vivir sin la calidez y la vitalidad de la magia que te rodea, en el frío y estéril mundo Muggle. Sé que debió de ser absolutamente terrible, pero... Estás loco. Explotó a Harry. No hablaba de vivir sin magia. Hablaba de los malditos Dursley. Tú, no parabas de decirme lo mucho que me vigilabas, sabías que mi tía no me quería. Seguro que sabías cómo me trataban. Cuando dije que te vigilaba de cerca, me refería a tus años en Hogwarts. Antes de eso, sí que tenía a alguien vigilándote, pero me aseguraron que estabas sano y relativamente feliz. ¿De verdad?, preguntó Harry. ¿Quién era exactamente esa persona delirante?
Una conocida mía que vivía muy cerca de Private Drive. Una tal señora Fig, según me aseguró, la vieja loca de los gatos. Gritó Harry. ¿En ella confiabas para asegurarte de que me cuidaran bien? Con razón. ¿Qué te pasa con los incompetentes en los que pareces confiar para todo? Dumbledore empezó a decir algo, pero antes de que pudiera pronunciar más de un par de palabras, Harry lo interrumpió. Déjame contarte algo sobre los Dursley, dijo Harry. ¿Has estado alguna vez dentro de su casa? ¿Sabes cuántas habitaciones tenían? Bueno, la última vez que estuve allí fue la noche en que desapareciste, hace 10 años, así que no recuerdo el número exacto, pero parecía una casa bastante grande, tenían 4 dormitorios. Uno para Petunia y Vernon, uno de invitados y dos dormitorios para Dudley. ¿Y dónde crees que me hacían dormir a mí? ¿Cuál era mi habitación? Dumbledore se quedó mudo de nuevo. No tenía ni idea de qué hablaba Harry. Si la familia Dursley vivía en una casa con 4 habitaciones, ¿por qué no le habrían dado una a Harry? ¿Dónde podría haber dormido Harry? Ah, claro. Entonces supongo que te hicieron compartir habitación con tu primo. Seguramente eso no fue una gran dificultad. Incorrecto. Gritó Harry. No me escuches nunca. Ya te dije que Dudley tenía 2 habitaciones. ¿Sabes dónde me hacían dormir? ¿Lo sabes? En el armario debajo de la maldita escalera. Ahí mismo. ¿Qué? ¿Un armario? Pero, Harry, te aseguro que no tenía ni idea. Deja de mentirme. Mi carta de Hogwarts iba dirigida al armario debajo de la escalera. No te atrevas a decir que no sabías nada. Capítulo 65. Dumbledore permaneció sentado, completamente atónito por la diatriba de Harry y al saber que la familia Dursley lo había tratado tan mal. Intentó explicarse. Harry, las cartas de Hogwarts no se dirigen de la forma habitual. Al igual que el correo de lechuzas, no necesitan una dirección postal. Existe un antiguo encantamiento que las envía directamente a todos los alumnos matriculados. Es este encantamiento el que muestra la dirección a los destinatarios. Simplemente muestra lo que el destinatario considera su dirección o ubicación actual. Suele ser bastante preciso. Harry miró fijamente a Dumbledore. Hablar de su tiempo con la familia Dursley siempre era difícil y nunca dejaba de enfadarlo. Bien, espetó. Casi me lo creo. Sin embargo, eso no te exime de responsabilidad. ¿Por qué demonios nunca te preocupaste por mí? Y no me vengas con el cuento de que estabas ocupado. Los viajes mágicos son casi instantáneos. Podrías haberte aparecido o haber usado un traslador y haber estado allí en segundos. ¿Cuánto tiempo te habría llevado venir a verme? 5 minutos, 10. Me niego a creer que no tuvieras ni 10 minutos libres en los 10 años que viví con ellos. Pensé que era mejor no tener demasiado contacto contigo, explicó Dumbledore. Mientras tuvieras que permanecer en el mundo Muggle, supuse que te resultaría confuso cualquier contacto con el mundo mágico. También temía que alguien se preguntara por qué visitaba una zona Muggle y dedujera tu paradero. Pensé que sería más seguro para ti si me mantenía alejado. Además, como ya dije, la señora Fig me enviaba informes periódicos. Si ella hubiera insinuado siquiera que no te trataban bien, ahora veo que fue un error y lo único que puedo hacer es pedirte perdón. Harry no estaba para nada de humor para escuchar las excusas de Dumbledore. En su opinión, en ese momento, Dumbledore era tan culpable como los Dursley de su miserable infancia. Luego, los encantamientos de sangre. Eso casi te cuesta la vida también. Cuando me dijiste que confiabas en encantamientos alimentados por el sacrificio de mi madre, dijo Harry, sacudiendo la cabeza como si no pudiera creer la estupidez del director. Harry, esos hechizos te mantuvieron a salvo durante muchos años, te lo aseguro. Por favor, el problema con tu historia es que sí sé un poco sobre protección contra protecciones. Aquí en Estados Unidos, la protección contra protecciones es un campo muy dinámico. Los hackers y quienes intentan vulnerar protecciones trabajan constantemente en nuevos métodos para hacerlo. Los protectores mejoran continuamente sus sistemas para ir un paso por delante de los hackers. Sin ir más lejos, hace 6 meses tuve que reemplazar mis protecciones anti-porcase después de que un grupo de hackers demostrara una nueva forma de atravesarlas en la Magicon. No logro ver, Dumbledore, estoy poniendo a prueba a Dumbledore. Un sistema de protección eficaz es aquel que ha sido sometido a pruebas exhaustivas y ha demostrado su durabilidad a lo largo de los años. Ahora bien, según usted, sus protecciones de sangre se basaban en el sacrificio de mi madre para salvarme. ¿Correcto? Sé que contaba con algún tipo de protección a mi alrededor. El hecho de que Quirrell ardiera al intentar tocarme lo demuestra.
¿Pero protecciones de sangre basadas en eso? El problema es que no se suele oír hablar de ese tipo de protección. Uno pensaría que habría docenas de casos de madres protegiendo a sus hijos del peligro, especialmente en tiempos de guerra. Sin embargo, nunca he oído hablar de nadie más que haya contado con ese tipo de protección. Creo que esto se debió a que tú eras el objetivo y no tu madre. Si tu madre no se hubiera interpuesto en el camino de Voldemort, probablemente habría sobrevivido. Esto no habría ocurrido en un ataque aleatorio en el que la madre también habría sido un objetivo, explicó Dumbledore con paciencia. Harry restó importancia a la explicación de Dumbledore. No, dijo. Como ya dije, sea cual sea el motivo, sé que contaba con algún tipo de protección. No, mi problema con esta situación es la rareza de esa protección. Obviamente, no es algo que ocurra todos los días. Así que, cuando creaste una protección basada en algo así, ¿cómo sabías que funcionaría? No te habrías encontrado antes con una situación similar, así que esta debía ser la primera vez que creabas una protección de ese tipo. ¿O no? ¿Tienes por costumbre ir por ahí buscando niños cuyas madres fueron asesinadas precisamente de esa manera? Imagino que sería bastante difícil encontrar gente que cumpla exactamente con esos requisitos. Bueno, a menos que seas de los que se dedican a organizar el asesinato de madres jóvenes. ¿Eres ese tipo de persona? ¿Cuántas madres has mandado a asesinar? ¿Cómo te atreves? Gritó Dumbledore, absolutamente indignado por la acusación. ¿Cómo me atrevo? Usted, señor, fue quien colocó una protección totalmente no probada ni contrastada alrededor de Privet Drive. No hay absolutamente ninguna manera de que pudiera haber sabido que sus supuestas protecciones mágicas ancestrales de sangre tendrían algún efecto. Estás aquí, ¿verdad? Espetó Dumbledore. Eso por sí solo demuestra que esos encantamientos protectores fueron efectivos. No, lo único que demuestra es que nadie intentó matarme mientras estuve en Privet Drive. Quizá tuve suerte de que ningún mortífago se cruzara en mi camino durante mi estancia en casa de los Dursley. No, que yo sepa, no había absolutamente ninguna razón para que me quedara en casa de los Dursley, ninguna en absoluto. Es más, ni siquiera tenían forma de contactarte si algo sucedía. ¿Qué podrían haber hecho contra un mago que quisiera hacerme daño? Capítulo 66. Lo que de verdad me indigna es lo fácil que habría sido conseguir que Petunia y Vernon me trataran un poco mejor. Y no me refiero a algo como una compulsión o un hechizo imperioso. Al fin y al cabo, bastó una sola carta dirigida al armario debajo de la escalera para que se aterrorizaran ante la posibilidad de que alguien descubriera cómo me trataban. Una sola carta y me trasladaron al cuchitril de la segunda habitación de Dudley. Una sola carta, eso fue todo. Bastaba con hacerles saber que había alguien que iba a vigilarme. Alguien que se preocupaba de que me trataran bien y no me hicieran cocinar y limpiar mientras mi primo, ese cerdo, se la pasaba holgazaneando. Quizás incluso habría evitado que me encerraran en ese maldito armario después de cada pequeño accidente mágico y de los interminables insultos, llamándome bicho raro y una carga. Bastaba con hacerles saber que había alguien que les haría responsables de cómo me trataban. Eso es todo, y no se podía hacer nada. Ni siquiera me molesto en hacer eso, se burló Harry. Harry, sé que te he fallado, pero... no, eso no es todo lo que hiciste. Quizá debería explicarte por qué me reía, dijo Harry. Verás, Dumbledore, aquí estaba yo, escuchándote, explicándote cuánto me querías y todas las demás tonterías que estabas diciendo. Me estaba enfadando cada vez más, e incluso fantaseaba con vengarme dolorosamente de ti, cuando de repente se me ocurrió una idea. Se detuvo y miró a Dumbledore expectante. ¿Qué te pareció ese pensamiento, Harry? Preguntó Dumbledore, sabiendo que Harry estaba esperando a que él se lo preguntara. De repente pensé, ¿y si la profecía fuera cierta? Ahora bien, hay tantas cosas erróneas en esa profecía que podría pasarme horas encontrándole fallos. Desde cómo mis padres desafiaron a Voldemort mucho más de 3 veces. Dumbledore interrumpió a Harry. No, Harry, estoy absolutamente seguro de que tus padres lucharon contra Voldemort solo en 3 ocasiones. En cada una de ellas, escaparon por los pelos con vida. Harry le dirigió a Dumbledore una mirada fulminante. No hace falta enfrentarse a alguien en batalla para desafiarlo. Mi padre era un sangre pura que se casó con una nacida de Muggles. Cada día que permaneció casado con ella fue un día en el que desafió a Voldemort y todo lo que él representaba. De hecho, cada día que mi madre vivió como bruja, cada hechizo que lanzó fue un desafío directo a Voldemort, y a su idea de la pureza de sangre. Diría que eso cuenta mucho más que 3 veces.
Pero como decía, desde eso hasta esa tontería de ninguno puede vivir mientras el otro sobreviva, vamos, ¿qué sentido tiene? Yo vivo y él también. Podría seguir y seguir, pero de repente se me ocurrió. ¿Y si? ¿Y si la profecía es cierta y yo soy realmente el único que puede derrotar a Voldemort? Fue entonces cuando me di cuenta. No tengo que hacerte nada. Tus propios actos ya te han condenado y han propiciado una venganza mucho mejor de la que yo jamás podría llevar a cabo. Eso es lo que me pareció tan gracioso y por eso me reía. Harry se recostó y sonrió satisfecho al ver la expresión en el rostro de Dumbledore. Como ve, profesor, gracias a usted crecí en el mundo Muggle. Gracias a usted, solo viví 4 años en el mundo mágico británico. La mayor parte de ese tiempo la pasé en su colegio, donde, seamos sinceros, entre los constantes intentos de asesinato, profesores como Snape, alumnos como Malfoy, otros alumnos acusándome de ser un señor oscuro que tenía por costumbre petrificar a los nacidos de Muggles, y la mitad del colegio luciendo con orgullo insignias que mostraban exactamente lo que pensaban de mí, digamos que no guardo los mejores recuerdos de Hogwarts ni de sus alumnos. En cuanto a la sociedad mágica propiamente dicha, bueno, nunca la experimenté realmente, salvo las pocas semanas que pasé en el caldero chorreante. No tengo absolutamente ningún vínculo con la Gran Bretaña mágica. Así que, gracias a ti y a los Dursley, no guardo buenos recuerdos de la Gran Bretaña Muggle y apenas pude considerarme turista en la Gran Bretaña mágica. Ahora bien, ¿qué te hace pensar que tengo alguna intención o razón para luchar contra Voldemort? Por mí, bienvenido sea a Gran Bretaña. Que se atragante con ella. Dumbledore estaba atónito. Sus planes se habían desmoronado por completo. Jamás habría creído que Harry Potter se negaría a cumplir con su deber. Él no, Harry no. ¿Cómo pudo haberse equivocado tanto? ¿Cómo iba a convencer a Harry de luchar contra Voldemort? ¿Cómo? Harry, yo, me niego a creer que de verdad creas eso. Tú, el chico que estuvo dispuesto a enfrentarse a un basilisco para salvar a alguien a quien apenas conocía. No, de ninguna manera condenarías a tantos inocentes a sufrir bajo el reinado de Voldemort. Harry miró a Dumbledore con expresión perpleja. ¿De qué inocentes hablas? Aunque ya no vivo allí, no es que haya ignorado por completo lo que ha ocurrido en Gran Bretaña. Sé que la mayoría, si no todos, de los que habrían sufrido bajo el yugo de Voldemort, los nacidos de Muggles y los mestizos, abandonaron Gran Bretaña hace años. Vamos, cualquiera con 2 dedos de frente se marchó de Gran Bretaña, y los demás, bueno, los demás tomaron su decisión. Que vivan con las consecuencias. Pero Harry, tienes que ver, profesor, incluso si me hubiera quedado en Gran Bretaña, dudo mucho que me hubiera molestado en luchar contra Voldemort. Bueno, quizá lo habría hecho solo por sed de venganza, para obtener justicia para mis padres, si no por otra cosa. Sí, tus padres, dijo Dumbledore, interrumpiendo con vehemencia. ¿Acaso no querrían que lucharas contra Voldemort, Harry? Estuvieron entre sus más acérrimos oponentes y murieron, interrumpió Harry. Francamente, no creo que les hubiera preocupado demasiado lo que hice. Me gusta pensar que a mis padres les habría preocupado más que llevar a una vida feliz y sana a que me embarcara en una búsqueda de venganza inútil y peligrosa. Harry sonrió con tristeza. ¿Sabe, profesor? Necesité mucha terapia para llegar a creer eso sobre la venganza y Voldemort. Mi terapeuta, a quien tuve que contarle que mis padres fueron asesinados durante un robo, era muy aficionada al dicho: cuando busques venganza por primera vez, cava 2 tumbas. ¿Lo ha oído alguna vez? Sí, pero, ¿terapia? ¿En serio? Dijo Dumbledore con expresión de profunda perplejidad. Hay otra que prefiero. Si esperas junto al río el tiempo suficiente, los cuerpos de tus enemigos flotarán a tu lado. No estoy del todo seguro, dijo un confundido Dumbledore. Capítulo 67. Voldemort es un señor oscuro de mente. Tarde o temprano se autodestruirá. Basta con ver el estado de la Gran Bretaña mágica hoy en día. La economía sigue hecha trizas, que yo sepa. ¿Cuánto tiempo más lo soportarán sus seguidores? Al final, su anhelo de una vida mejor vencerá su miedo a Voldemort. Entonces actuarán, y no me cabe duda de que o ellos o Voldemort perecerán. No, Harry, me temo que no. Una vez más, estás olvidando la profecía. Sin ti es imposible derrotar a Voldemort. Bueno, entonces el mundo perderá a unos cuantos fanáticos endogámicos de sangre pura. No es una gran pérdida, afirmó Harry con indiferencia. Harry, te imploro que pienses en el pueblo británico, rogó Dumbledore. Piensa en lo que ocurrirá cuando Voldemort haya formado un ejército lo suficientemente fuerte como para invadir Europa.
Puedo asegurarte con absoluta certeza que ha estado esforzándose por conseguirlo. Tarde o temprano habrá guerra. ¿Sabe qué, profesor? Está olvidando un pequeño detalle. Ya salvé al pueblo de Gran Bretaña una vez. ¿Qué sucedió después de la derrota de Voldemort en el 81? ¿Lo está olvidando?, preguntó Harry. Tuvimos paz, Harry. Una paz que duró más de una década antes de su resurrección. Sí, dijo Harry con desdén. Una paz en la que dejas que los seguidores de Voldemort, sus mortífagos, que eran tan culpables como él, se salgan con la suya. ¿Cuántos de ellos lograron escapar sin siquiera una reprimenda, alegando la maldición Imperius y llenando unos cuantos bolsillos? Algunos de sus seguidores lograron escapar, pero... sí, unos cuantos, dijo Harry con voz cargada de sarcasmo. Los mortífagos andaban sueltos, mi inocente padrino fue encarcelado y torturado en Azkaban y a mí me mandaron con los Dursley. Sí, debo decir que los magos de Gran Bretaña sí que saben recompensar a quien los salva de alguien como Voldemort. Harry continuó, sin dejar que Dumbledore metiera ni una palabra. ¿Alguna vez te has preguntado quién fue directamente responsable de la resurrección de Voldemort? Peter Pettigrew y Barty Crouch Jr. ¿Te das cuenta de que Voldemort jamás habría resucitado si tú, Albus Dumbledore, simplemente hubieras cumplido con tu deber? Con tu posición e influencia en el Wizengamot, deberías haber garantizado un juicio justo para Sirius. Si lo hubieras hecho, Pettigrew podría haber sido capturado. Sí, con tu poder, influencia y posición, hubieras asegurado la prisión de Azkaban, Crouch jamás habría podido liberar a su hijo. ¿Quién habría resucitado a Voldemort entonces? E incluso si lo hubieran hecho, si hubieras cumplido con tu deber y te hubieras asegurado de que cada mortífago fuera castigado con todo el peso de la ley, ¿quién habría asistido a su fiesta de resurrección? Nadie. En cambio, Voldemort resucitó en un mundo donde permitiste que sus antiguos seguidores, como Lucius Malfoy, acumularan un poder e influencia increíbles. Poder e influencia que inmediatamente pusieron al servicio de Voldemort. Metas. Y ahora, vienes a mí para que te solucione tus problemas. No, no lo creo. Además, no se trata realmente de salvar a la gente. Digamos que mato a Voldemort, ¿qué pasaría? Probablemente su gobierno sería reemplazado por uno muy similar al que encontré cuando regresé al mundo mágico. El mundo mágico al que volví a los 11 años no era un lugar muy agradable. En mi segundo año, vi cómo enviaban a Hagrid a Azkaban para que el ministerio pareciera estar haciendo algo. En mi tercer año, supe que mi padrino había sido encarcelado injustamente. En mi cuarto año, vi al ministro ordenar a los dementores que besaran a Barty Crouch Jr. Eso, se mire como se mire, fue una ejecución sumaria. La orden de besar a Sirius a la vista, después de que escapara, fue otro ejemplo de lo mismo. Las ejecuciones sumarias son propias de dictaduras y pesadillas. No es algo que uno espere ver en una nación moderna, civilizada y democrática. Dicen que una sociedad se juzga por cómo trata a sus prisioneros. Pues bien, la sociedad mágica británica trata a sus prisioneros excepcionalmente bien. Tortura mediante exposición a dementores. ¡Qué horror! Un trato que se sabe que enloquece a los prisioneros. Bueno, quizá no me importaría tanto si supiera que todos son mortífagos. Sin embargo, conozco a 2 personas que fueron enviadas allí injustamente, sin siquiera un juicio justo. Basándome en eso, no me sorprendería saber que Azkaban estaba lleno de cientos de inocentes. Dumbledore quedó atónito, casi incoherente. Harry, debes saber que nunca he justificado la presencia de los dementores, pero, ¿por qué dices que podría haber cientos de inocentes en Azkaban? ¿Conoces el concepto de muestreo representativo? Se toman las características de una pequeña muestra de la población y, a partir de ellas, se infiere información sobre la población en su conjunto. Ahora bien, yo no tenía mucha relación con el mundo mágico fuera de Hogwarts. Así que tomemos como muestra a los adultos que sí conocía. Incluso contando a simples conocidos como Florian Fortescue del Caldero Chorreante, pudo haber conocido a más de 20 adultos en la Gran Bretaña mágica. De esos 20 adultos, 2 fueron encarcelados injustamente sin juicio. Eso representa el 10% de las personas que conocía que fueron torturadas a pesar de ser inocentes. Un porcentaje ridículamente alto, ¿no te parece? Según esa lógica, la mayoría de los magos de Inglaterra serían profesores en una escuela, dijo Dumbledore. Harry volvió a negar con la cabeza, completamente reacio a escuchar lo que Dumbledore pudiera decir en ese momento. No, profesor, me temo que está perdiendo el tiempo. Me niego a luchar por una sociedad mágica tan corrupta e inútil como esa. No, no lo haré. Capítulo
68. Si alguna vez hubo un momento en que emborracharse hasta perder el sentido estuviera totalmente justificado, era este, pensó Dumbledore. Tras salir de casa de Harry, se había aparecido por todas partes hasta encontrar un bar y ahora estaba haciendo todo lo posible por emborracharse hasta perder el sentido. No había whisky de fuego, lo cual era una lástima, pero supuso que el whisky muggle serviría igual. Solo tenía que beber más para compensar. Se bebió de un trago su whisky de malta solo y pidió otro. Se cubrió la cabeza con las manos, aturdido por la confusión, mientras esperaba su siguiente trago. El problema era que no tenía respuesta para muchas de las quejas de Harry. Sí, era muy consciente de que podría haber hecho más. Podría haber exigido sentencias más severas y una verificación rigurosa de las acusaciones sobre la maldición Imperius. Debería haber investigado el caso de Black con mayor profundidad. Debería haberse asegurado de que Harry tuviera una infancia feliz. Debería haberse asegurado de que el niño tuviera más vínculos con el mundo mágico. Debería haber, sus fracasos y errores le daban vueltas y vueltas en la cabeza. El camarero lo miraba con desprecio mientras él se bebía otro trago y pedía que le rellenaran la copa. El muy tonto debería estar acostumbrado a que la gente bebiera tanto. ¿Era esto un bar o una cafetería? No, eso no le importaba. Iba a quedarse allí bebiendo hasta desmayarse o hasta que se le ocurriera una solución. No soportaba la idea de regresar a Hogwarts y confesar su fracaso a los pocos seguidores y aliados que le quedaban. No es que el chico le hubiera dejado mucho margen para hacerlo. Ni siquiera podía hablar de él con nadie gracias a ese ridículo contrato que Harry le había obligado a firmar. El maldito camarero lo miraba de nuevo y le decía que bajara el ritmo, amigo. Lo llamó amigo. ¡Qué descaro! Toma un hechizo Confundus, ahora sírveme, imbécil. Ah, sí, ahí estaba. Ridículo, como si fuera a emborracharse con esas bebidas muggles tan flojas. Y hablando de whisky de fuego, ¿en qué estaba pensando? Sí, ¿cómo convencer a Harry y ese maldito contrato? No puedo hablar de él, tengo que asegurarme de que tome precauciones para que ningún mortífago lo siga, un momento. Vale, no podía hablar de Harry, no podía llevar a los mortífagos a su casa, pero había mencionado el chico algo sobre conseguir que un amigo lo acompañara a su casa. No, no lo había hecho, lo que significaba que, sí, había una manera. Harry no era un caso perdido, pensó. El chico había hablado con mucha seguridad sobre no querer venganza, pero al mismo tiempo había mencionado la posibilidad de arrojar a Dumbledore por una ventana. Era evidente que el chico no estaba libre de pensamientos de venganza, dijera lo que dijera. El problema era que el chico se mostraba irracionalmente hostil hacia Dumbledore. Lo único que tenía que hacer, pensó Dumbledore, era encontrar a alguien que pudiera ayudar a convencer a Harry. Gente como la familia Weasley. Se había mudado a Rumanía poco antes de que Voldemort tomara el control del ministerio. Sí, podía convencer a Ron Weasley para que le contara a Harry lo miserable que era viviendo lejos de Inglaterra, pero entonces, ¡ay! Molly Weasley podría enterarse, y la verdad es que no se habían despedido muy bien. Se estremeció al recordar su última vociferadora, la que le había enviado después de su pequeño desliz con Ron Weasley. Pensándolo bien, sí, probablemente no había sido muy prudente. Mejor no arriesgarse a otra vociferadora. Era necesaria otra bebida. ¿Quién más? Bueno, el chico había mencionado a Sirius Black. A pesar de su difícil pasado, Sirius siempre había sido leal. Ni siquiera podía culparlo por haber desaparecido de esa manera. Después de que su ahijado se esfumara, Sirius tampoco tenía nada que lo retuviera en Inglaterra. Sí, iría a buscar a Sirius y lo obligaría a convencer al chico. ¿Funcionaría? Encontrar a Sirius no debería ser tan difícil. La última vez que supo del chico, bueno, del hombre, suponía, vivía en Brasil. El único problema sería lograr que Sirius lo acompañara sin poder explicarle por qué lo necesitaba. Bueno, si había algo que se le daba bien, era convencer a la gente. A la mayoría, al menos, corrigió al recordar su conversación con Harry, lo que lo impulsó a pedir y beberse otro trago. Aún así, Sirius podría no ser suficiente. El hombre no había pasado mucho tiempo con Harry. Necesitaba a alguien que lo conociera bien, alguien como Hermione Granger, perfecto, sí. La pobre chica se había visto obligada a vivir en una antigua colonia penal. Sí, ella sería perfecta para mostrarle a Harry cómo sufrían las personas que conocía porque él no cumplía con su deber. Se puso en pie con dificultad y se dirigió hacia la puerta, donde desapareció en un breve destello de llama fénix, sin importarle realmente si había alguien alrededor para verlo. Capítulo 69.
Harry cerró la puerta de golpe tras despedir a Dumbledore. Los nervios aún le recorrían el cuerpo tras el enfrentamiento y una parte de él solo quería salir a la calle y gritarle al cielo. Incluso, seguramente, le vendrían bien un par de puñetazos. Por suerte para sus vecinos, reprimió ese impulso y subió a su habitación, donde una pequeña rubia se le echó encima y le hundió la cara en el pecho. Oye, ¿qué te pasa? Gritó mientras le daba unas palmaditas inútiles en la espalda. Vosotros, armario, Dursleys, murmuró Luna contra su pecho. Harry suspiró. Debería haberlo previsto. Si bien Luna sabía que era huérfano y que había crecido en una familia desagradable, nunca había entrado en detalles, ya que odiaba hablar de su infancia con la familia que, por desgracia, le tenía miedo a la magia. Claro, iba a reaccionar así. ¿Quién no lo haría? Mira, sé que probablemente quieras hablar de eso, pero, ya sabes, con Dumbledore y todo eso, es una conversación que preferiría posponer para otro día, ¿de acuerdo? Dijo Harry. Luna sorbió un poco por la nariz y a él le costó un rato, pero finalmente logró calmarla lo suficiente, tras lo cual ella por fin lo soltó y dijo, de acuerdo, puedo hacerlo. Pero, probablemente deberíamos hablar de Dumbledore. Harry se desplomó pesadamente sobre la cama, donde Luna se unió a él unos segundos después. No lo sé. El caso es que, maldito Dumbledore y sus malditas profecías. ¿Por qué demonios no podía dejarme en paz? Dijo Harry. Luna no dijo nada. Simplemente se acurrucó más cerca y lo dejó hablar. En algún momento lo admiré muchísimo, ¿sabes? Incluso ahora, a pesar de todo, me siento fatal por haberle gritado. Lo veía como, bueno, él, no sé. Cuando era niño en Hogwarts, siempre me pareció un abuelo sabio y bondadoso, ¿sabes? Incluso después del Trolley Rey, con ese maldito basilisco deslizándose por todo el colegio, seguía confiando en él. Recuerdo que en mi tercer año, después de que Sirius Black escapara y todos pensaran que vendría a por mí, recuerdo mirar a Dumbledore durante el banquete de bienvenida y estar completamente seguro de que me protegería. ¿Eh? Dumbledore, protegiéndome, menuda broma. Harry guardó silencio. Tras unos instantes, Luna le animó. ¿Y ahora? Preguntó. Ahora resulta que este maldito hombre aparece en nuestra puerta y me dice que estoy destinado a derrotar a Voldemort. ¿Qué demonios se le pasa por la cabeza? No he peleado desde el cementerio, bueno, no, sí que vi a un mortífago vigilando mi casa. Eso pasó el día que me fui de Inglaterra. Luego te cuento toda la historia. Después de eso, nada, ni una sola pelea. Ni una. ¿Por qué piensas en esto? Preguntó Luna. Ya le dijiste que no y lo mandaste a casa. Así que, ¿por qué te preocupas si puedes pelear o no? Es difícil de explicar, murmuró Harry. Lo decía en serio cuando dije que no tengo motivos para luchar contra Voldemort. ¿De verdad, tratándose de dictaduras dementes, es tan malo? Todos a quienes podría haber oprimido, cualquiera con un mínimo de sentido común, abandonaron Inglaterra hace años. Ni siquiera ha atacado a ningún mugle, o al menos no ha salido en las noticias. Papá dice que es porque no puede permitirse el lujo de provocar una pelea con la IGU violando descaradamente el estatuto del secreto. Está tratando de presentarse como un gobernante legítimo, dijo Luna. Sí, bueno, tenemos una especie de paz o un punto muerto, como quieras llamarlo, y Dumbledore quiere que luche contra él, lo que podría desencadenar una guerra y que mucha gente muriera, y griega. Sin embargo, el problema es, siento que, sigue siendo indescriptiblemente malvado, claro, es responsable del asesinato de mis padres y griega. ¿Sabes qué? Es como, Spider-Man. Luna se incorporó apoyándose en el codo y miró fijamente a Harry. ¿Y qué tiene que ver Tobey Maguire con esto? Preguntó. Sigo pensando en esa frase. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es decir, creo absolutamente todo lo que le dije a Dumbledore, realmente no creo que valga la pena luchar por el mundo mágico británico, pero, si Dumbledore tiene razón, sí, por alguna razón incomprensible, soy el único que puede derrotar a Voldemort, entonces, ¿acaso no tengo la responsabilidad de, no sé, hacer algo? Luna salió disparada de la cama tan rápido que Harry casi se convenció de que se había aparecido. Caminó de un lado a otro de la habitación furiosa durante un momento antes de volverse hacia él, clavarle una mirada severa y decir, ¡No! ¿No? Preguntó Harry, desconcertado. No solo no, sino ni hablar. Escúchame, Jim Dobbins, digo, Harry Potter. Vaya, me va a costar acostumbrarme. En fin, escúchame. Ni de broma voy a dejar que hagas algo tan estúpido, tan descabellado, tan peligroso, espetó. Lo sé, pero... Empezó Harry, pero Luna lo interrumpió de inmediato.
No, para empezar, esa profecía era increíblemente vaga. ¿Cómo sabes que no es una de esas profecías que solo pueden interpretarse a posteriori? Intentar elaborar un plan de acción basándose en una profecía es la definición misma de la insensatez. Sí, lo sé. Pero, ¿has leído o escuchado alguna vez la historia de Edipo? Preguntó Luna, dejando a Harry completamente confundido por su cambio de tema aparentemente aleatorio. ¿No es él el tipo que se acostó con su madre? ¿El que tiene un complejo que lleva su nombre? Preguntó Harry. ¿De verdad necesitas ampliar tus horizontes de lectura, Harry? Hay mucho más en esta historia. La historia de Edipo comienza con el rey Layo, quien, antes del nacimiento de Edipo, visitó el oráculo de Apolo en Delfos. El oráculo solía ser una sacerdotisa del templo de Apolo y griega. Luna, aunque sabes que normalmente me resulta increíblemente sexy cuando te pones a hablarme como en Ravenclaw, podrías, ya sabes, solo esta vez, por supuesto, darme lo más importante, sin tantos detalles adicionales. Pidió Harry. Luna resopló un poco decepcionada. Rara vez tenía la oportunidad de dejar salir a su Ravenclaw interior y lucirla.